La estudiante desapareció camino al dormitorio y al principio la policía parecía tener la solución justo delante de sus ojos, pero con cada día de investigación se convencía más de que había muchos momentos confusos en este caso, y solo la casualidad finalmente ayudó a descubrir la verdad. Amy Blount nació el 1 de octubre de 1969 en Homestead, Florida. Creció en una familia amorosa y tenía muchos amigos, en gran parte debido a su carácter alegre y amable. Cuando tenía 14 años, su padre falleció. A pesar de esta dolorosa pérdida, Amy encontró la fuerza para mantener una actitud positiva ante la vida. Después de la escuela, ingresó a Flagler College, que se encontraba en la ciudad de St. Augustine, cerca de Jacksonville. A pesar de que solo vivían allí 13,000 personas, era la ciudad más antigua de Estados Unidos. Fue fundada por marineros españoles, por lo que muchos elementos de la arquitectura todavía son muy diferentes de las cosas habituales para los estadounidenses. Amy disfrutó mucho estudiando en el college. En 3 años hizo muchos amigos allí. Para entonces tenía 21 años y solo le faltaba un poco para obtener su diploma. El 6 de noviembre de 1990, su amiga Kim llegó a St. Augustine y decidieron ir a un bar local que era popular entre los estudiantes. Su compañera de dormitorio y mejor amiga de Amy, llamada Kelly, también se unió a ellas. Las chicas pasaron un tiempo maravilloso, disfrutando de la esperada reunión. En algún momento se les unió su conocido común, Sean Nolan, con quien Amy tenía simpatía mutua, pero no estaban en una relación. Por la noche, Kelly dijo que se sentía mal y se fue de regreso al dormitorio, y un poco más tarde, Kim también se fue, dejando a Sean y Amy solos. A la mañana siguiente, las chicas tenían que ir a clase. Sin embargo, cuando Kelly se despertó, descubrió que la puerta de la habitación de Amy estaba abierta y ella no estaba allí. A su amiga le pareció extraño, pero decidió que vería a Amy en clase. Sin embargo, la chica nunca apareció allí. Kelly y Kim estaban preocupadas por su ausencia y decidieron hablar con Sean, quien había estado con ella en el bar la noche anterior. El chico trabajaba en un establecimiento cerca del colegio, y las chicas fueron a verlo. Su historia les pareció extraña desde el principio, ya que dijo que estaba muy borracho y le resultaba difícil recordar la cronología de esa noche. Después de reorganizarse, les contó que después del bar, él y Amy se dirigieron hacia la playa para dar un paseo, pero pronto se separaron para ir a casa. El chico llamó a un taxi desde el teléfono más cercano, y mientras esperaban, él y Amy discutieron y ella se fue caminando hacia la residencia universitaria, a solo unos minutos de distancia. Kelly estaba indignada de que el chico dejara a Amy sola y no la acompañara. Además, ella comenzó a preocuparse aún más, ya que la chica no apareció en su habitación. Su amiga temía que algo malo le hubiera sucedido y comenzó a sospechar seriamente de Sean. Su extraño comportamiento solo aumentó su preocupación. Parecía que al chico no le parecía en absoluto el hecho de que Amy hubiera desaparecido. Kelly decidió continuar la búsqueda y fue al campus universitario, preguntándole a todos sus conocidos si habían visto a Amy. Pero la respuesta fue la misma. Nadie la había visto ese día y no sabían dónde podría estar. Alrededor de las 6 p.m., su amiga decidió llamar a la policía. Informó a los investigadores sobre la desaparición de la chica y comenzaron a verificar la información. Llamaron a todos los hospitales locales, pero nadie parecía ser Amy. Tampoco obtuvieron resultados al llamar a los operadores de taxi. Ninguno de los conductores había llevado a la chica. Esa noche, la policía no pudo encontrar ninguna evidencia de que Amy hubiera estado en peligro o fuera víctima de un delito. Además, la chica ya tenía 21 años, por lo que no la declararon oficialmente desaparecida, a pesar de las peticiones de sus amigas. Para ese momento, Kelly estaba segura al 100% de que algo malo le había pasado a Amy.
Al darse cuenta de que no podía convencer a la policía para que comenzara la búsqueda, decidió llamar a su madre. Más tarde, la chica admitió que esa fue la llamada más difícil de su vida. A la mañana siguiente, las hermanas de Amy llegaron a St. Augustine para unirse a la búsqueda. Lo primero que hicieron fue dirigirse a la comisaría, donde recibieron la misma respuesta. No podían comenzar una investigación porque nada indicaba una amenaza para la vida. Los investigadores creían que la chica simplemente se había ido por unos días sin avisar. Entonces, las hermanas junto con Kelly y otras amigas de la chica desaparecida decidieron organizar su propia operación de búsqueda. Imprimieron volantes con información sobre Amy y comenzaron a pegarlos por toda la ciudad. Pronto, un canal de televisión local vino en su ayuda y difundió información sobre la desaparición de la joven. Todo esto llevó a que muchos voluntarios se ofrecieran para participar en la búsqueda. Se dividieron en grupos y comenzaron a peinar tanto la ciudad como las áreas circundantes. Los voluntarios revisaron bosques, playas y casas abandonadas, pero no pudieron encontrar ninguna pista. Esto continuó durante 3 días hasta que finalmente la policía decidió comenzar su propia investigación. Para empezar, decidieron hablar con Sean, ya que fue el último en ver a Amy y allí esperaba su primer momento sospechoso. El chico les contó una historia que difería del relato que Kelly y Kim escucharon. Sean declaró que él y Amy salieron del bar y se dirigieron hacia la playa, pero en el camino decidieron ir a sus respectivas casas. Él se acercó a un teléfono público y llamó a un taxi, pero cuando se volvió, Amy ya no estaba allí. Después de esperar un tiempo, él tomó el taxi y se fue a casa. Los investigadores encontraron esta historia extraña. ¿Cómo podía la chica desaparecer de la calle en cuestión de segundos sin que Sean se diera cuenta? Además, ¿por qué les dio a sus amigas una versión diferente de los eventos? Todo esto fue suficiente para comenzar a considerar a Sean como sospechoso. Los detectives decidieron verificar su historia y encontrar al taxista que lo llevó a casa esa noche, y pronto lo lograron. Pero su historia también difería de los 2 relatos de Sean. El conductor dijo que realmente recogió al joven cerca de la cabina telefónica, pero cuando llegó al lugar, Sean estaba durmiendo en un banco y tuvo que despertarlo. No había ninguna chica con él en ese momento. Por un lado, esto le daba al chico una coartada. Por otro, por alguna razón, les contó a los detectives sus propias versiones de lo sucedido, lo que solo los alertaba más. A pesar de esto, no había pruebas en su contra, por lo que la policía continuó buscando nuevas pistas. Desde la desaparición de Amy habían pasado 10 días. Durante todo este tiempo, no hubo actividad en sus cuentas bancarias, lo que solo confirmó que la chica no se había ido a ninguna parte por su propia voluntad. Para entonces, los habitantes de St. Augustine y la policía comenzaron a sospechar que la desaparición de Amy podría estar relacionada con otra serie de crímenes monstruosos. En agosto del mismo año, en la ciudad de Gainesville, que se encontraba a 120 kilómetros, un desconocido maníaco acabó con la vida de 5 estudiantes. La gente comenzó a temer que este criminal se hubiera trasladado a su ciudad y que ahora todos estuvieran en peligro mortal. Los investigadores se pusieron en contacto con sus colegas de Gainesville y comenzaron a comparar estos casos, pero pronto se dieron cuenta de que había muchas discrepancias. El maníaco de Gainesville atacaba a los estudiantes en sus hogares y dejaba los cuerpos allí mismo. En el caso de Amy, la policía ni siquiera sabía si la chica seguía con vida y qué había sucedido con ella. Además, en el momento de su desaparición, la policía ya había arrestado a un hombre que, con una alta probabilidad, era el asesino. Varias pruebas sólidas lo señalaban. Por lo tanto, pronto los detectives dejaron de buscar una conexión entre esa serie de crímenes y la desaparición de Amy. Mientras tanto, el departamento de policía ofreció una recompensa de $10,000 por cualquier información que ayudara a encontrar a Amy. De inmediato, cientos de personas comenzaron a llamar,
pero la mayoría de ellas llevaban a un callejón sin salida. Esto sucede en cualquier caso en el que las autoridades ofrecen dinero por información. Las personas inventaban diferentes historias con la esperanza de conseguir un cheque fácil. También hubo alrededor de 6 pistas potencialmente importantes. Los testigos informaron haberla visto en diferentes partes de la ciudad. Muchos de ellos agregaron que ella se subió a algún automóvil. De toda esta avalancha, una llamada resultó ser mucho más interesante. Un hombre afirmó haber visto a Amy en el centro de la ciudad la noche en que desapareció. Se acercó a ella un automóvil bastante antiguo, similar a un Chevrolet Camaro, en el que había 2 hombres. Después de una breve conversación con ellos, Amy se sentó en el asiento del pasajero y se fueron. En ese momento, esta fue la pista más detallada en manos de los detectives. Sin embargo, algo en el comportamiento del testigo los hizo sospechar. Después de la llamada, aceptó venir a la estación de policía, respondió todas las preguntas y trató de ayudar, pero por alguna razón, los investigadores lo miraron con desconfianza. Los detectives lo llamaron un olfato policial y no pudieron explicar sus dudas. Le pidieron que se sometiera a un interrogatorio con un polígrafo para verificar sus declaraciones, y el hombre aceptó. Le hicieron solo 2 preguntas: si tenía algo que ver con la desaparición de Amy y si podía llevar a los detectives a ella. El testigo respondió negativamente y el operador del polígrafo no detectó señales de mentira. Por lo tanto, los investigadores comprendieron que finalmente tenían declaraciones honestas que podrían ayudar a encontrar a Amy. Los policías comenzaron a buscar todos los autos que coincidían con la descripción del testigo, estableciendo las identidades de los conductores y verificando sus coartadas la noche en que la chica desapareció. Todo esto duró varias semanas, pero el detective nunca logró encontrar un sospechoso potencial. Desde entonces, no se ha encontrado ninguna pista en este caso. Sin embargo, el 1 de enero, 2 meses después de la desaparición de Amy, la policía recibió una llamada de emergencia. Un hombre paseaba a su perro en las afueras de St. Augustine. En un momento dado, su perro notó un montón de troncos con ladrillos y comenzó a comportarse de manera extraña, ladrando y tirando de la correa, tratando de acercarse allí. El dueño decidió ver que había emocionado tanto a su perro y se quedó sin palabras al ver una mano esquelética saliendo del montón. Inmediatamente llamó a la policía y los investigadores comenzaron a extraer el cuerpo. Debido al alto grado de descomposición, no pudieron establecer su identidad rápidamente, pero un detalle llamó inmediatamente su atención. El cuerpo tenía una camisa verde, al igual que Amy Blount la noche de su desaparición. El cuerpo estaba envuelto en una sábana. Los expertos médicos realizaron un análisis más detallado y llegaron a la conclusión de que la víctima era una chica. Había recibido 5 golpes con un objeto afilado, como lo indicaban los cortes en su camisa. Además, encontraron 2 raspaduras graves en el cuerpo. Los investigadores sospecharon que la víctima era Amy, por lo que entregaron su registro dental a los expertos y pronto confirmaron que era ella. Los amigos y familiares de la chica quedaron destrozados por la noticia, ya que habían esperado hasta el último momento que Amy regresara a salvo con ellos. Ahora la policía tenía que investigar su asesinato. Junto con el descubrimiento del cuerpo, obtuvieron su primera pista. Amy había sido parcialmente enterrada y cubierta con troncos en las afueras de una gran propiedad privada. Al conocer el nombre del propietario de esta parcela, lo llamaron para interrogarlo. Por razones obvias, el hombre se convirtió en sospechoso de inmediato. Sin embargo, después de hablar con él, los investigadores comenzaron a dudar de su participación. En primer lugar, era una propiedad enorme sin cerca, y cualquier persona podría haber entrado allí. En segundo lugar, había 2 casas móviles en esa propiedad, cuyos propietarios pagaban al dueño del terreno por su alquiler. El hombre agregó que tenía problemas constantes con uno de los inquilinos. Cuando los policías escucharon su nombre, quedaron en shock.
era el mismo testigo que había sido interrogado con el detector de mentiras. Este hombre resultó ser Timothy Catchell, de 22 años. Los policías pidieron al propietario del remolque que les permitiera registrar la casa mientras el hombre no estaba en casa, y él estuvo de acuerdo. Lo primero que vieron los policías fue una sábana muy parecida a la que envolvía el cuerpo de Amy. En una búsqueda más detallada, encontraron largos mechones de cabello femenino atrapados en el mecanismo de la máquina de ejercicio, que era del mismo color que el de Amy. Además, los forenses encontraron rastros de sangre en la sala de estar usando productos químicos especiales. También encontraron una hoja de papel con el nombre de Toby y un número de teléfono. El dueño del terreno dijo que un chico con ese nombre a menudo visitaba a Timothy. Los policías admitieron que esta persona también podría tener alguna relación con el asesinato y se pusieron en contacto con él. Toby aceptó reunirse con los detectives y les contó su historia. Según él, la noche en que Amy desapareció, él y Timothy estaban dando vueltas por la ciudad y yendo a diferentes bares. En algún momento vieron a Amy caminando sola por la calle. Entonces Timothy pidió detenerse, salió del coche y se acercó a la chica. La invitó a unirse a ellos y ella se subió al coche. Juntos llegaron al remolque de Timothy, donde organizaron una fiesta. Sin embargo, aquí la historia de Toby comenzó a parecer extraña para los detectives. Primero declaró que simplemente dejó a Amy y a Timothy cerca del remolque y se fue de inmediato. Luego cambió su versión y afirmó que entró con ellos, tomó una cerveza y luego fue al baño. Después de eso, supuestamente se fue de inmediato, sin entrar en la sala de estar. Se subió al coche y se fue. Los investigadores dudaban de que estuviera siendo completamente sincero con ellos. No creían que Amy hubiera ido con dos extraños en coche por la noche. Por la mañana, tenía que ir a clase y planeaba ir al dormitorio directamente desde el bar. Todo parecía indicar que Toby había construido su historia de tal manera que no pudiera ser considerado cómplice. Los detectives no descartaron que Timothy y él pudieran haber secuestrado realmente a la chica en una calle desierta por la noche, pero no podían demostrarlo todavía. Además, Toby contó algo más. Según él, durante la primera semana de la investigación, vio carteles de Amy desaparecida y la reconoció. Luego le preguntó a Timothy qué había pasado esa noche. Timothy afirmó que la llevó al centro de la ciudad y la dejó allí. Luego se acercó a otro coche y pronto se subió a él. Toby le dijo que debía compartir esta información con la policía. A pesar de que su historia planteaba serias dudas, la policía tenía suficientes pruebas para arrestar a Timothy. Llegaron a su casa y el hombre salió afuera levantando las manos. En el interrogatorio les contó a los investigadores la misma historia. Cuando Toby se fue, empezó a acosar a Amy, pero ella lo rechazó. Entonces se enojó y decidió llevarla de vuelta a la ciudad. Cuando no tenía su propio coche, tomó la camioneta del dueño del terreno y la llevó al centro, donde supuestamente Amy se subió a otro coche. Pero los detectives se dieron cuenta de inmediato de que era mentira, ya que en ese momento ya sabían que las 3 llantas de la camioneta del arrendador llevaban meses pinchadas y desgastadas. Los investigadores se lo dijeron de inmediato, y Timothy se puso nervioso. El detective le preguntó, ¿mataste a Amy? Y el hombre respondió, no lo sé, parece que sí. A partir de este momento, comenzó a contar lo que sucedió esa noche. Según él, no recordaba bien lo que había pasado. En algún momento intentó besar a Amy y lo siguiente que recuerda es que ella tenía un cuchillo en la mano. Supuestamente tuvo miedo de que ella lo atacara, por lo que intentó quitarle el arma. Después de eso, Timothy no recordaba nada, como si hubiera perdido el conocimiento. Según él, esto ya le había sucedido antes. Había perdido algunos recuerdos por completo. Al recuperar la conciencia, descubrió que tenía el cuchillo en la mano y que Amy yacía en el suelo sin signos de vida. Asustado, decidió deshacerse del cuerpo. Timothy fue al cobertizo a buscar una pala y comenzó a cavar una fosa.
Luego envolvió a Amy en una sábana y la enterró allí, cubriendo la tumba con troncos y ladrillos. Después de eso, oró a Dios y fue a limpiar la sangre en la habitación. Con su confesión en mano, Timothy fue acusado de asesinato. No se encontraron pruebas en contra de Toby, por lo que solo se le utilizó como testigo. El 15 de julio de 1991, se llevó a cabo un juicio en el que un hombre planeaba defenderse y obtener un castigo menos grave. Quería hacer todo parecer como defensa propia, además de utilizar la historia de pérdida de memoria. Sin embargo, todo cambió cuando el fiscal se dirigió al juez y solicitó la pena de muerte. Casi de inmediato, Timothy se levantó y dijo que estaba dispuesto a admitir el asesinato en primer grado si la parte acusadora renunciaba a la pena de muerte a favor de la cadena perpetua. Después de una breve reflexión, el tribunal aceptó estas condiciones y Timothy recibió cadena perpetua. Los familiares y amigos de Amy apoyaron esta decisión. Todos ellos sentían odio hacia la persona que les quitó a Amy y querían que pasara el resto de su vida en una celda de prisión. En cuanto a Toby, nunca se le presentaron cargos. A pesar de esto, su historia sigue siendo sospechosa y no descartaría que estuviera directamente relacionado con el asesinato. Timothy todavía está tras las rejas hoy en día. Ahora tiene 53 años. Comparte tu opinión sobre esta historia en los comentarios. No olvides dar me gusta si te gustó el video. Gracias por ver.